Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Nelly Lucelina Pastor Macario. Es un gusto poderla saludar a través de este medio. Voy a presentar mi manual de estrategias para el desarrollo de la lectoescritura. Tenemos la portada, la carátula y tenemos índice del manual que contiene las siguientes actividades. Tenemos introducción, marco teórico, objetivo y tenemos lo que son las estrategias didácticas para el desarrollo de la lectoescritura. Como número 1 tenemos la lectura compartido, juego de palabras, creación de cuentos, lectura de imágenes, teatro de lectura, estructura creativa, bingo de palabras, creación de un libro, juego de adivinanzas, lectura de imágenes, juego de palabras encadenadas, creación de un periódico, juego de roles, creación de un poema, discusión de grupo. Tenemos lo que es conclusión, recomendaciones y bibliografía. Como introducción del manual dice de la siguiente manera: la lectoescritura es una habilidad fundamental para el éxito académico y personal de los estudiantes. Sin embargo, muchos estudiantes enfrentan desafíos para desarrollar estas habilidades de manera efectiva. En este manual se presenta una variedad de estrategias didácticas diseñadas para mejorar el aprendizaje de las lectoescrituras en los estudiantes. A través de la implementación de estas estrategias, los docentes pueden crear un entorno de aprendizaje dinámico y motivador que fomenta el desarrollo de habilidades lingüísticas y comunicativas en los estudiantes. En este manual se presentan estrategias didácticas como la lectura compartida, los juegos de palabra, la creación de cuentos, la lectura de imágenes, el teatro de lectura y la escritura creativa. Cada estrategia se presenta con instrucciones claras y concisas, así como las herramientas de evaluación para medir el proceso de los estudiantes. Tenemos marco teórico. La escritura es un proceso complejo que involucra habilidades cognitivas, lingüísticas y metacognitivas. Las estrategias didácticas activas y lúdicas son fundamentales para promover el aprendizaje significativo y divertido. Objetivo del manual es desarrollar la capacidad de leer y escribir de manera efectiva y mejorar la habilidad para leer y escribir textos de diferentes tipos y géneros. Número 2, fomentar la comprensión lectora, desarrollar la capacidad para entender y analizar textos de manera crítica y flexible. Número 3, promover la expresión escrita, fomentar la capacidad para expresar ideas y pensamientos de manera clara y coherente a través de la escritura. Muy bien, tenemos las estrategias para desarrollar la lectoescritura. Como número 1 tenemos la lectura compartida. Objetivo: fomentar la lectura y la comprensión de texto. Instrucciones: leer un texto con los estudiantes y hacerles preguntas para comprobar la comprensión lectora. Y podemos utilizar una lista de cotejo. Tenemos las siguientes preguntas que dice de la siguiente manera: ¿el estudiante participó en la lectura? ¿Sí o no? ¿El estudiante responde correctamente a preguntas de comprensión? ¿Sí o no? Muy bien, tenemos la segunda actividad, que es juego de palabras. Objetivo: fomentar la lectura y la escritura de palabras. Instrucciones: utilizar juego de palabras como crucigramas, sopas de letra, etc. Instrumento de evaluación: podemos utilizar una lista de cotejo para evaluar la capacidad del estudiante. Y aquí podemos ver la lista de cotejo, las preguntas que debemos realizar a nuestros alumnos. Número 3, tenemos la creación de cuentos. Objetivo: fomentar la creatividad y la escritura de cuentos. Instrucciones: animar a los estudiantes a que crean un cuento original. Y también siempre es importante evaluar al estudiante qué tan creativo fue su cuento, si usó un cuento coherente, adecuado. Aquí tenemos la evaluación, cómo podemos evaluar el proceso del estudiante. Actividad número 4, tenemos lectura de imágenes. Objetivo: fomentar la observación y la descripción de imagen. Instrucciones: enseñar a los estudiantes imágenes con textos leídos en clase y hacer que los estudiantes la describen. De igual manera, siempre estaremos utilizando una herramienta de evaluación. En este caso, utilicé una rúbrica para evaluar
la participación de los estudiantes durante la clase. Tenemos la actividad número 5, que es teatro. Objetivo: fomentar la expresión oral y la creatividad. Instrucciones: animar a los estudiantes a crear un teatro de lectura basada en un texto leído en clase. De igual manera, como podemos ver acá, tenemos lo que es una rúbrica para evaluar la expresión oral y la creatividad de cada estudiante. Muy bien, tenemos la estrategia de la siguiente actividad, que es estrategia creativa. Objetivo: fomentar la creatividad y la escritura de texto. Instrucciones: animar a los estudiantes a escribir un texto original. De igual manera, siempre evaluar a los estudiantes. Número 7, actividad número 7, tenemos objetivo: reconocer y leer palabras de manera divertida. Instrucciones: crear cartones de Bing con palabras y haz que los estudiantes las lean en voz alta. Cada estudiante debe leer una palabra en voz alta. De igual manera, debemos utilizar una lista de conteo para evaluar la lectura correcta de las palabras. Número 8. Tenemos la creación de un libro de cuento. Objetivo: fomentar la creatividad y la escritura de cuentos. Instrucciones: animar a los estudiantes a crear un cuento ilustrado. Siempre que el libro lleva imágenes para que el niño se motive más a leer o a escribir su libro. De igual manera, siempre utilizar un instrumento de evaluación, ya sea una rúbrica para evaluar la creatividad y la escritura del cuento del niño realizado. Actividad número 9. Juego de adivinanzas. Objetivo: fomentar la lectura y la comprensión de texto. Instrucciones: crear adivinanzas relacionadas con textos leídos en clase y haz que los estudiantes la resuelven. Aquí tenemos en una hoja un ejemplo. Por ejemplo, acá dice: oro parece, plata no es. ¿Cuál es? Es el plátano. Y tenemos la siguiente, que es: ¿cuál es la fruta que más espera? Es la pera. Y así el niño le va haciendo una rayita según corresponde la fruta. Tenemos la siguiente actividad, que es lectura de imágenes. Objetivo: fomentar la observación y la descripción de imágenes. Instrucciones: enseñar imágenes relacionadas con textos leídos en clase y haz que los estudiantes las describen. Aquí podemos tener un ejemplo. Por ejemplo, el gato duerme sobre el libro. Entonces el niño debe leer y ver la imagen, cuál es la imagen que corresponde el texto, y escribirlo debajo de la imagen que corresponde. Tenemos la siguiente actividad, que es juego de palabras encadenadas. Objetivo: fomentar la lectura y la escritura de palabras. Instrucciones: haz que los estudiantes lean palabras que comiencen con la última letra de palabras anterior. De igual manera, utilizar una lista de conteo para evaluar la lectura correcta de las palabras. Y tenemos la siguiente actividad, que es creación de un periódico escolar. Objetivo: fomentar la escritura y la edición de un texto. Instrucciones: animar a los estudiantes a crear un periódico escolar con noticias y artículos relacionados con la clase. Aquí podemos tener un ejemplo. Tenemos un periódico creado por los niños. También tenemos juego de roles. Objetivo: fomentar la expresión oral y la creatividad. Instrucciones: asignar roles a los estudiantes y hacer que actúen una escena basada en un texto leído en clase. Y tenemos la siguiente actividad, que es crear un poema. Objetivo: fomentar la creatividad y la expresión escrita. Instrucciones: animar a los estudiantes a crear un poema relacionado con el tema leído en clase. Podemos también animar a los niños que escriban un poema, ya sea a su papá, a su mamá. Como podemos ver en la imagen, es un poema dedicado a un papá.
Y tenemos lo que es discusión en grupo. Objetivo, fomentar la comunicación y el intercambio de ideas. Instrucciones, dividir a los estudiantes en grupo y asignarles un tema de discusión relacionado con un texto leído en clase. De igual manera, podemos utilizar una evaluación rúbrica para evaluar la participación y la comunicación efectiva de los estudiantes. Esas fueron las herramientas de evaluaciones que podemos utilizar con los niños para fomentar la lectoescritura. Y tenemos lo que es la conclusión. En conclusión, las estrategias didácticas presentadas en este manual ofrecen una variedad de oportunidades para mejorar el aprendizaje y la lectoescritura en los estudiantes a través de la lectoescritura compartida, los juegos de palabras, la creación de cuentos, la lectura de imágenes, el teatro y la lectura escrita creativa. Los docentes pueden crear un entorno de aprendizaje dinámico y motivador que fomenta el desarrollo de habilidades lingüísticas y comunicativas en los estudiantes. Es importante destacar que la implementación efectiva de estas estrategias requieren una planificación cuidadosa y una actitud flexible y creativa parte de los docentes. Al trabajar juntos podemos crear un ambiente de aprendizaje que promueve el texto y la motivación en los estudiantes. Es importante como docente siempre planificar actividades creativas que fomentan la creatividad en aprender de los estudiantes. Y por último tenemos lo que es las recomendaciones. Adaptar estrategias didácticas a las necesidades y niveles de los estudiantes. Proporcionar retroalimentación y apoyo constante a los estudiantes y fomentar un ambiente de aprendizaje divertido y motivador. Y tenemos lo que son las bibliografías. Desde ya, muchísimas gracias por su atención, licenciada. Pase feliz noche.